Conexión de Lucía Alegre. Dios se enamora de tus sueños. ¿Te has preguntado alguna vez qué se necesita para que Dios se enamore de tus planes? Un día, recuerdo que miraba una película y escuché a un hombre muy desesperado, porque nada le salía bien, su vida era un caos, y en su trabajo no lo valoraban. Cansado, se arrodilló llorando en el pasto y dijo: Dios, te regalo mis sueños, mis planes y metas, tú eres mi padre, y de seguro un padre sueña lo mejor para su hijo, y al ser perfecto, tienes un plan perfecto para mí. Nada me sale bien. Quiero regalarte mis sueños. Me impactó tanto esa oración que la adopté como mía. Le regalé mis sueños a Dios. Eso me dio mucha fe, seguridad y paz, saber que Dios sería conmovido por mis palabras. Le regalé lo más valioso que tenía como oradora, mi voz, mis palabras, mi presencia. Yo amo motivar a las personas, dar conferencias, es algo que llevo dentro de mí, si no lo tuviera no estaría aquí, porque vine a esta vida con una misión. Transformar vidas. Yo sentí que Dios estaba feliz porque tenía un sueño. Ahora tenía una nueva tarea, muy original, ya que a quien se le hubiera ocurrido regalarle sus sueños. Él tiene tareas de Dios, para él los sueños de las personas son de las personas, pero ahora mi sueño sería de él también, y por lo tanto, este sueño sería llevado al plano celestial, al nivel Dios. Eso hacía que para mí fuera una gran responsabilidad, ya que de mi parte tenía que poner todo como humana. Mi preparación debía ser con mucha responsabilidad, como me presentaría ante un público, llevando adelante un sueño, del cual ahora compartía con Dios. Pero en este plano de las formas y de la materia, debía ser yo la que hablara, mis palabras debían ser impecables, cuidadas. Así que empecé a entrenar mucho, tenía que dar lo mejor. Leer para mí era un entrenamiento constante, ver videos y escuchar audiolibros, era algo que lo hacía desde que me levantaba hasta que me acostaba. No era para mí un sufrimiento estar día y noche entrenando, porque aclaro que de noche soñaba con lo mismo, era una complicidad con Dios, que disfrutaba muchísimo. Si Él sería el representante de mis sueños, yo lo debía dejar muy bien parado. Dios estaba apostando a mi sueño, debía lucirme. ¡Qué gran oportunidad tenía! Me di cuenta de algo. Dios se enamoró de mis sueños, y ahí empezó mi camino. Escultor de tu propia vida. Toda la historia de la humanidad se encuentra en algo que debemos tener, un sueño que nos encienda el alma. Este será el impulso número 1 para disfrutar el viaje en esta vida. Necesitamos aportarle algo más al mundo, dejar un planeta más lindo, con más esperanza, nuestro aporte tiene que ver con ayudar. Trascender más allá de lo material en esta vida. Entre los derechos que tienes aquí en la tierra, que no se te olvide sumar el derecho a cumplir tus sueños. He leído muchos libros en mi vida. Desde muy pequeña sentí una atracción muy grande hacia la lectura, buscaba encontrar en ella respuestas a todo. Mi papá tenía una biblioteca con los libros más extraños y paranormales, así como libros de diferentes culturas y creencias, religiones, mitos, de toda la historia de la humanidad, superación personal. Ahí podías encontrar de todo. Tantos libros diferentes me llevaron a preguntarme qué había detrás de todo. Simplemente quería saber cuál era el puente entre lo humano y lo divino, con tantas culturas y religiones en el planeta. Tantos años de investigación me llevaron a una sola conclusión: todos debemos tener ese gran sueño que nos mueva desde adentro, esa es nuestra gran misión, nuestra aventura en la vida. En él se cruzarán obstáculos para poder evolucionar y pasar a niveles maravillosos. Cuando sientas a tu corazón latir muy fuerte porque te has enamorado de tu propósito de vida, todo se unificará y despertarás para crearlo. Para ilustrar lo que te quiero decir, te voy a contar una leyenda, muy conocida. Te pido que le pongas atención, de seguro la habrás escuchado en alguna oportunidad y tal vez la pasaste por alto. Hay un llamado para ti en esta historia, podría ser una señal en tu vida. Hoy vas a ver el verdadero mensaje que se esconde detrás de ella. El mito de Pigmalión. La historia de amor más bonita de la mitología griega.
Pigmalión tenía un gran sueño, que era encontrar a la esposa más hermosa y perfecta del mundo. Él era el rey de Chipre, pero lo que quiero que veas aquí es que no somos un cargo, un título, por eso y por sobre todas las cosas, él era un gran escultor, digno de transmitir con su escultura emociones que despertaban sentimientos y resucitaban los más sublimes de los sueños dormidos. Él no pudo encontrar a esa mujer, y decidió por eso no casarse. Dedicaría todo su tiempo a la creación de las más hermosas estatuas, ofreciendo después sus obras maestras a Afrodita, la diosa del amor. Un día, su mano parecía guiada por un poder mágico, y te aclaro que dentro de ti también tienes esa fuerza de inspiración. Así, realizó la estatua de una joven a la que llamó Galatea. Tan perfecta, tan hermosa, que se enamoró de ella perdidamente. Mediante la intervención de Afrodita, Pigmalión soñó que Galatea cobraba vida. Al ver esto, se llenó de un gran gozo mezclado de temor, pero al despertar, Pigmalión se encontró con Afrodita, quien, conmovida por el deseo del rey, le dijo: mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado. Ámala y defiéndela del mal. ¿Tienes un gran sueño? ¿Le pusiste un nombre? Como Pigmalión le puso Galatea. Pon amor a lo que quieres, moldea tu sueño, desde lo más profundo de tu alma, para que cobre vida. La reina del amor, Afrodita, vio que Pigmalión le había puesto tanto amor a su obra que le dio vida. Cuando ames tu proyecto y lo cuides en cada detalle, cobrará vida. Un día, escuché estas palabras en un video que vi al azar, en el canal de YouTube Secretos de la Vida. Y tú decides si enamorarte de Galatea o no. Porque Galatea es tu sueño, eres el escultor, pero también eres la escultura de tu propia vida. Por eso, que nunca nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños, si tienes un gran sueño en tu corazón. Haz como Pigmalión, ama ese sueño, cuídalo y protégelo, dale forma y Dios también, como Afrodita a Galatea, le dará vida. Pero si aún no encuentras tu sueño, empieza a moldearlo, a tallarlo, y como Pigmalión, que no encontraba su sueño materializado, lo creó desde lo más profundo de su ser y fue tan lindo, ese proyecto estaba tan bien hecho, que se le hizo realidad. ¿Quién eres? El camino hacia la conexión interior es un viaje que te despierta de una manera sublime, potencia tu vida a niveles que nunca tal vez sospechaste que estaban a tu alcance. Permíteme invitarte a la puerta de acceso, a la cual se llega por un único camino. Vamos a conocer juntos esa puerta, donde todo es posible, porque todos los ingredientes que necesitas para triunfar ya están en ti. Llegaste a esta vida con ellos, así que vamos a buscarlos en tu divinidad, la fuente, Dios, el universo o como lo quieras llamar. El propósito en mi alma con este libro, Conexión, es que reconectes con la luz que hay en ti. Puede sonar algo cursi esta frase, la puedes haber escuchado miles de veces, pero esta no será una frase más. Me he preparado por muchos años, desde muy pequeña, para acompañarte en este viaje, con este libro. Ya hace mucho tiempo que quería escribir un libro sobre el tema, el gran misterio es que muy pocas personas, un porcentaje muy bajo en toda la historia de la humanidad, han descubierto la iluminación en su camino. Esa iluminación es la riqueza que alberga cada ser humano en su interior. Tú la posees y vamos a despertarla, porque nunca se fue de tu lado. Hoy tengo la certeza en mi alma de cómo llegar, siento un llamado muy fuerte y motivador en mi espíritu para guiarte y sé que ese es mi propósito acá en la tierra, porque dedico mi vida, día y noche, a investigar sobre el tema hace muchos años. He pasado noches enteras en vela aprendiendo y me siento divinamente guiada a mostrarte ese camino. Esta frase que alguien escribió es tan simple pero tan cierta, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Simplemente hay un quiebre en ti y algo que oyes o ves detiene tu camino. Esto hace cambiar radicalmente la dirección en la que ibas, dejas de reaccionar a cosas que antes te llamaban la atención, empiezas a caminar en la vida siendo otra persona. Todo, pero todo, va en la misma dirección y todos tenemos un llamado al cambio.
Pareciera que, en algún momento de nuestras vidas, tenemos ese llamado a la aventura, esa aventura de la que habla Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, del cual baso mucho de lo que escribo en estos párrafos. También sumo mi visión y experiencia de vida al respecto. Etapas de transformación. Detención. Hace muchos años escuché una historia que contó un pastor, de una pareja que estaba en un restaurante. Él empezó a toser y no se calmaba, tosía cada vez más fuerte. Ella se levantó a ayudarlo, pero él estaba cada vez más nervioso, así que las personas que estaban a su alrededor, al ver que se ahogaba, empezaron a moverse en busca de ayuda, preguntaron si en el lugar había un médico. Alguien llamó a urgencias, otro salió afuera buscando a alguien para socorrerlo, todos corrían y de repente este hombre murió. Todos los que se movían a su alrededor se quedaron quietos. La vida había terminado y su mujer quedó impactada. En algún momento, el mundo se detiene o cambia repentinamente la dirección hacia donde iba. Puede ser por la muerte de alguien amado, una crisis laboral en la que la persona ya no se siente más atraída hacia lo que hacía, mudarse lejos de donde uno vivió siempre, una enfermedad. Cambios complejos pueden detonar el despertar hacia un nuevo camino. Desde la llegada del coronavirus COVID-19, nuestro mundo se detuvo, cambió radicalmente nuestra visión y a partir de ese momento ya nada será igual. Te cuento e ilustro lo curioso de mi caso. Me mudé a una provincia muy lejos de donde vivía, dentro de mi país pero lo suficientemente lejos como para convivir con costumbres diferentes, desde las comidas y sabores hasta la mezcla de acentos, por ser una provincia que está en la frontera con otros dos países. En este lugar no tenía ningún pariente ni amigos, nada me unía a la región. Compramos una casa y quedé embarazada. El embarazo venía con complicaciones y debí pasar 4 meses en cama en reposo total. Mi marido trabajaba todo el día y volvía a la noche, por entonces no había internet, como ahora, para comunicarme con el mundo. Pasaba todos los días sola y encerrada en mi pieza, en cama, aislada del mundo. Luego de los 4 meses, me pasó algo que cambió el rumbo de mi vida. Al levantarme y salir, mi corazón se empezó a acelerar muy fuerte, no quería estar cerca de las personas, tenía mucha angustia y no comprendía qué me pasaba. Por medio de un programa de televisión, me enteré de que padecía fobia social. Esta patología hizo cambios muy profundos en mí y me aisló por muchos años. Detuvo mi camino, pero fue una gran bendición, por la que vendrían grandes transformaciones en mi vida. Estos cambios que llegan siempre vienen acompañados con un tipo de ayuda, tal vez una persona guía, un libro con el mensaje adecuado, algún sueño revelador. Pero lo que es seguro, en cada etapa de nuestras vidas aparecen maestros y llegan en el momento justo. Viktor Frankl, un superviviente de los centros de concentración nazi, escribió un libro cargado de profundas reflexiones. El libro es El hombre en busca del sentido. Y dice siempre habrá fuerzas fuera de tu control que pueden arrebatarte todo lo que posees, excepto una cosa, tu libertad para elegir, cómo decides responder ante esa situación. Conflicto. Este cambio repentino en tu vida te lleva a buscar respuestas espirituales. Es el inicio de algo muy positivo. Recuerda que para poder ver la luz necesitas oscuridad. Para ser felices tenemos que reconocer todo aquello que no nos hace felices. Dios nunca te pondrá una prueba para la cual no tengas ya las herramientas para superarla. Curiosamente, el despertar espiritual sigue el ciclo descrito por Joseph Campbell, en el cual se hace una llamada a la aventura y continúa cuando el héroe, la persona, rechaza ese llamado, y es aquí cuando nos vemos confrontados con nuestro mundo interior. Este proceso ocurre durante una depresión, una crisis que nos arrastra, nos obliga a dar un salto en nuestras vidas. ¿Cuándo tenemos ese llamado a salir de la zona de confort? Por ejemplo, estás en una religión por años y sientes ganas de estudiar nuevas religiones pero rechazas esta nueva idea, porque choca con la anterior, y no haces eso por lo cual estás siendo llamado. O puede ser un llamado a cambiar de trabajo, un trabajo que ya no te llena, dejar una pareja de años, mudarte, hablarle a alguien para una relación y por miedo a salir de tu zona de confort no lo haces.
Por consiguiente, sientes que estás desperdiciando tu tiempo y tu vida haciendo algo que detestas. Sin embargo, por comodidad te quedas ahí y empiezas a sentir esa gran presión. Intentas reestructurar tu realidad y las piezas no encajan con tus nuevas creencias. Sin embargo, pareciera que tu angustia, lejos de ser mala, te permite ver más allá de lo que te era posible antes. El tiempo se detiene, tu sensibilidad a lo espiritual aumenta y trae consigo muchas enseñanzas, tal vez, como dijimos antes, por la llegada de nuevos guías, personas, libros, señales. Esas guías te llevarán a comprender que tienes más influencia en tu realidad de la que creías. Esto causa una gran movilización de tu conciencia y se sacuden tus creencias. Entras en una zona mágica donde puedes ver esas señales que antes no veías, las sincronicidades empiezan a suceder, tal vez un escrito en un cartel que es la respuesta que estabas esperando, un símbolo significativo. Alguien que te llama y en la frase que te dice te responde lo que querías saber, señales que llegan de la manera más inesperada y te muestran por dónde debes seguir para superar ese periodo. Muerte. En esta etapa comenzamos a dejar morir nuestras viejas creencias, programaciones colectivas, familiares e individuales que nunca hemos cuestionado, por creer que la realidad es de una única manera posible y que no teníamos ningún protagonismo para cambiarla completamente. Escuchamos esa intuición interior y comenzamos a tener fe. Pase lo que pase, estamos transitando un crecimiento, algo está dirigiendo todo, es morir a todo y sobrevolar cualquier problema sabiendo que nada pasará, todo está bajo control siempre. La voz del sexto sentido nos dice que todo está bien en nuestro mundo, lo que nos pasa es producto de una necesidad que estamos teniendo y que, pasado el aprendizaje, seguiremos creciendo y aprendiendo. Muerto tu pasado, deberás confiar que tu vida va más allá, que has sido traído hasta aquí por algo más grande, la divinidad te está pidiendo fortalecer tu fe, esa fe que te va a brindar el valor para atravesar el umbral más oscuro de la muerte. Tocar fondo nos permitirá ver desde otro ángulo, ese plan superior lleno de energía divina te ayudará para reunir valor, para aceptar lo que te pasa y dejarte llevar por esta conciencia superior. Debemos tener fe en las señales que hemos estado recibiendo. Fe en la ayuda que está llegando. Fe en las sincronicidades que irás viendo que suceden mágicamente. Toda situación dura en nuestra vida nos hace más fuertes, nos lleva a madurar, a aprender y siempre logra transformarnos. Debemos abrazar esa transformación. Sabemos que la noche es más oscura justo antes de que salga el sol. Luz y resurrección. Una vez que dejas de poner resistencia, conectas con el universo. Todas las señales ahora coinciden y encajan a la perfección y forman el gran camino unificado. Tu conciencia se expande, sientes una gran sed de buscar información, de aprender a escuchar a Dios. Estás atravesando un despertar espiritual, eres consciente de que algo está sucediendo en tu realidad, tanto interior como exterior. Las señales de los ángeles, o tus guías, te persiguen, se hacen muy evidentes, tu evolución espiritual ha avanzado bastante, naces a una nueva vida que irá creciendo de ahora en más. La mayoría de las personas empiezan a perder interés por algunas cosas que hacían. Dejas de concentrarte en las rutinas repetidas, como mirar noticieros, novelas, series que no hacen a tu crecimiento, y te concentras en mirar hacia adentro, conectar con tu esencia. Ahora te llama la atención nutrirte de información, de conocimiento e ir despertando cada día más. Inspirar a otros. Tu despertar espiritual tiene como última etapa inspirar a otros a través de tu ejemplo, tu vibración. Una vez que despiertas, podrás materializarlo en la vida de tus sueños. Lograrás fusionar tu don divino, tu habilidad única, tu propósito con el entorno que te rodea. Tendrás fe, valor, coraje, tu trabajo se basará en tu propósito de vida y no se sentirá en lo absoluto como un trabajo, se sentirá como vivir la vida al máximo, y naturalmente todo encajará a la perfección. Hoy me siento en la etapa de inspirar a otros. Sabes, la experiencia que detuvo mis pasos, para cambiarla de rumbo, seguramente puede que se parezca a la tuya. En otro escenario, con otras personas, pero el llamado siempre lo tenemos todos.